Haber sido tan puntual y haber estado aquí exactamente a las 9:30, que era como habíamos quedado. Tenemos una mesa muy densa y vamos a medir, como ya venimos haciendo en los últimos años, los tiempos muy estrictamente. Así que, queridos amigos, ya sabéis lo que hemos hablado anteriormente. Al que se pase de tiempo... Bien, yo voy a ponerme aquí también un temporizador para que no se me pase tampoco. Bien, a la cuestión. El lema de este año es salud inteligente, datos seguros y, bueno, los retos que tenemos en la época de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene, bueno, algunas ventajas evidentes. Tiene sus riesgos, que es de lo que, bueno, pues aquí se está tratando. Las iniciativas proactivas que las autoridades han ido teniendo ya están expuestas. En la mesa de directores ya expusieron más o menos cada una de las cuestiones que ahí se habían iniciado en cada una de las autoridades. Nosotros nos corresponde estudiar todos aquellos casos que se han presentado en estos años en relación con la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario y que han provocado algún tipo de reclamación. ¿Qué tal estamos? ¿Hemos tenido muchos casos relacionados con la inteligencia artificial en este año? ¿Esperanza? Relacionados con... Hola, buenos días a todos. Relacionados con el ámbito sanitario, no. El uso de la inteligencia artificial en otros ámbitos, sí, pero específicamente sanitario todavía no. ¿Y en Cataluña? Directamente tampoco. Vaya. ¿Juana? Nosotros tampoco. Lo único que no es por nada, pero cada vez se va viendo más lo de la inteligencia artificial. Una cosa sí os digo, que nosotros hemos cogido el toro por los cuernos. Se ha formado en la agencia una comisión para tratar... No, con perdón no, es que no sé si sabréis, pero aquí estamos en un sitio muy especial. Este es el Hotel de los Toreros. Cuando en la Semana Grande de Bilbao se hacen las corridas de toros, aquí se reúnen los toreros, duermen aquí, salvo Rocarrey, que duerme en el Calton, que es el hotel de los futbolistas. Mira que se lo tengo dicho, mira que se lo tengo dicho. Ahora, una cosa, no sé si os habréis fijado en las tarjetas de la apertura de las puertas, que a mí, por ejemplo, me ha tocado Juli, a otro le habrá tocado Cayetano, a otro le habrá tocado otro. O sea, que sepáis que la Carolina, el bollo de mantequilla y el hotel de los toreros es lo típico. Para los asistentes por primera vez, ya veis por qué esta mesa es lo que es. Emilio, hemos reservado para ti para que expongas todos los casos que habéis tenido de inteligencia artificial. Pues reclamación en el tema de inteligencia artificial hemos tenido 0 hasta ahora. Otra cosa, consultas, pero reclamaciones 0. Pero qué decepción de mesa. O sea, no tenemos casos, tenemos que irnos. O sea. En fin. Bueno, vamos a empezar con las presentaciones de quiénes son los ponentes, aunque ustedes los conocerán. En primer lugar tenemos a Esperanza Zambrano. Esperanza Zambrano viene en representación de la Agencia Española de Protección de Datos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, máster en Derecho de la Unión Europea, máster en Gestión Pública Directiva, especialista universitaria en Comercio Exterior. Vaya currículum. Bueno, actualmente es inspectora en la Agencia Española de Protección de Datos, aunque anteriormente, hace ya más de casi 20 años, también estuvo en la Agencia Española en el área internacional, que es cuando nos conocimos en aquel momento, ¿de acuerdo? Bueno, ha sido asesora en la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo, jefa de Servicio de Asuntos Administrativos en la DGT, subdirectora general del Ministerio de Presidencia, subdirectora general de Reclamaciones en el Consejo. Ya veis, un currículum, o sea, traemos una mesa estupenda. En segundo lugar, tenemos a Fina Valls, que es también licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y que es la jefa del área de inspección y técnica de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Ha sido directora de servicios en el Departamento de Salud, directora de servicios en el Departamento de Presidencia, directora de servicios del Departamento de Gobernación. Chica, qué currículum. Y bueno, ha hecho bastantes funciones también, incluso de formación y tal. En tercer lugar, Juana, ¿qué decir de Juana? Juana, en representación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, también es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto. Eso marca una diferencia.
Es letrada instructora de asesoría jurídica de la Agencia Vasca, especializada en el área precisamente sanitaria y, bueno, en su currículum ha sido jueza sustituta en los juzgados de Amurrio y funcionaria del Gobierno vasco en el Departamento de Justicia e Interior, o sea que, ojo con Juana, que tiene mando en plaza. Y por último, Emilio, que viene del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Bueno, menos mal que alguien se sale un poco de la línea principal de funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, está certificado como delegado de protección de datos y es el jefe de Gabinete de Investigación y Correctivo del Consejo de Transparencia. Anteriormente ha sido delegado de protección de datos en la Consejería de Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía. Tiene menos currículum, pero porque es el más joven. Ya veréis dentro de unos años cómo... Gracias por lo de joven. Bien, bueno, y yo soy Pedro Alberto González, soy un pobre jubilado, soy licenciado en informática, he trabajado en la administración pública del Gobierno vasco y, bueno, pues en el Consejo General del Poder Judicial, pero fundamentalmente desde el año 2005 he estado en la Agencia Vasca de Protección de Datos, he colaborado con la 6 durante mucho tiempo y, bueno, ahora en mis ratos libres, pues hago estas cosas. Vamos allá. Hemos elegido una veintena de casos y los hemos clasificado de acuerdo con más o menos la materia que tratan. Lo cual no ha sido fácil, porque la mayor parte de los casos son poliédricos, tocan muchos aspectos y algunos de los aspectos van siempre juntos. La pérdida de confidencialidad y las medidas de seguridad, pues a veces, bueno, sí, pero si hay filtraciones también hay pérdida. Entonces, en ese sentido, aunque algunos casos van a cubrir varias cosas, los hemos agrupado en determinados temas que tenemos. Eso. Empezamos por los principios generales del Reglamento General de Protección de Datos. Empezamos por los principios de lealtad, licitud y transparencia. Tenemos un caso que nos va a exponer Esperanza, en primer lugar, que trata sobre estas cuestiones. 4 minutos, Esperanza. Venga, empezamos ya. Bueno, déjame agradecer la invitación a las 6 a la Agencia Española de Protección de Datos y bueno, a mis compañeros de mesa. Soy nueva en la mesa, son veteranos. Tenía mucha presión, porque todo el mundo me decía, oye, que esta mesa es acogida siempre muy bien y hay bastantes expectativas, así que espero cumplirlas y una mención y un agradecimiento especial a Pedro Alberto, que nos ha llevado rígidos en su moderación, en su ordenación de los trabajos, pero muy bien. Así mano de hierro en guante mano de hierro. Mano de hierro. Un calendario que ya os contaría. Bueno, dicho lo cual, el primer caso que os traigo para contar son todos casos que ya la resolución está dictada, es decir, si alguno de vosotros tenéis algún interés que os diga exactamente el número concreto, están publicadas en la página web de la agencia. En este caso se trata de un gimnasio al que prácticamente todos, si no todos de esta sala, podemos estar apuntados, cosa distinta que vayamos, pero bueno, creo que muchos de nosotros somos usuarios de un gimnasio, bueno, que estableció para el acceso a su piscina un sistema de tags. Los tags son unos pequeños dispositivos que se ponen debajo del gorro que se utiliza el usuario, el nadador, a la hora de utilizar la piscina, y tenía la finalidad o el fin del tratamiento de esa información que alegaba en primer lugar el gimnasio era ser rápidos y ser efectivos a la hora de solventar algún problema eventual que tuviera el nadador en la piscina mientras la estuviera utilizando, ¿no? Eso fue el primer fin que identificaban respecto del tratamiento, ¿no? Ese tag funcionaba de tal manera que el usuario entraba en la piscina, elegía qué tipo de entrenamiento iba a realizar, es decir, un entrenamiento en una piscina más grande, de tal manera que ese dispositivo pues, le dijera el tiempo cuando entra, cuando sale de la piscina, los largos, el tiempo que dedica a cada largo y eventualmente, si tuviera algún problema de salud, esa información era transmitida porque era conectada a un dispositivo que tenía en su poder el socorrista. Todo esto vinculado a los datos identificativos del usuario que había utilizado su tarjeta de entrada en el gimnasio. Entonces, recibimos una reclamación, realizamos unas investigaciones y, en primer lugar, el gimnasio decía que no trataba datos personales. Yo creo que eso es algo que es bastante común en los casos que tenemos, ¿no? Es decir, datos personales no, si yo solamente trato el nombre y apellidos. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Que es de protección de datos, ¿no? En segundo lugar, por supuesto, si no trato datos personales, ¿cómo voy a tratar datos de salud?
nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, también había unas deficiencias en cuanto a la información que suministraron al interesado, porque en principio hablaban de que era un tratamiento que utilizaba la inteligencia artificial. Posteriormente, y a raíz de la actuación de la agencia, ya nos confirmaron que no era inteligencia artificial, que era un dispositivo Bluetooth. Y cuando hablamos de categoría especial de datos, artículo 9, hablamos también de evaluación de impacto en protección de datos, artículo 35. ¿no? Todo eso para apuntaros los artículos por los que imputamos al responsable del tratamiento. En primer lugar, entendíamos que había, por supuesto, un tratamiento de categorías especiales de datos, en la medida en que no solamente se estaba tratando datos sobre el uso desde el punto de vista deportivo de una instalación, sino también que ese uso te daba datos indicativos de la salud del usuario. Es decir, si un largo tardas media hora, voy a lo largo y tardas 4 minutos, pues obviamente el que tarda 4 minutos tiene un nivel, digamos, una condición física mayor, ¿no? Eventualmente, si hubiera algún problema en la piscina, también, obviamente, que hiciera, que el socorrista tuviera que intervenir, obviamente también era un dato adicional de salud, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía interesante porque se pone negro sobre blanco el criterio que ya el TJUE lleva manteniendo desde hace tiempo, y es que cualquier información, aunque indirectamente pueda proporcionar información de salud de una persona física, es un dato de salud, con lo cual estamos ante una categoría especial de datos, artículo 9, que necesitamos, como sabes, en primer lugar, una excepción a la prohibición general de tratamiento y, en segundo lugar, una base de legitimación del tratamiento. Entonces, bueno, este es un caso muy significativo y me parecía interesante planteároslo. Gracias. Muy bien. El siguiente caso que vamos a exponer, que lo va a exponer Fina, me recuerda mucho a varias cuestiones que he escuchado ayer y que he escuchado en los círculos cuando nos juntábamos a tomar un café, que he escuchado esta mañana en el desayuno, y tiene que ver con los dispositivos conectados que, pues, terceras empresas instalan a veces en los hospitales, en los domicilios de los enfermos, y que no tienen muy buena entre los profesionales de la tecnología. Fina, cuéntanos este caso, por favor. Sí, buenos días. En primer lugar, en nombre de la Autoridad Catalana de Protecció de Dades y en nombre mío, agradecer a las 6 la invitación para participar en esta mesa. Bueno, y en segundo lugar ya entraré en el caso. Es un procedimiento sancionador, todos también están publicados, estas resoluciones, que se refiere a una fundación privada que gestiona un hospital concertado con el Servei Català de la Salud. Y trata de un paciente que es diabético y le instalan un dispositivo para controlar el nivel de glucosa en la sangre que en principio le tiene que hacer la vida más sencilla. ¿Cuál es la condición? Registrarse en la plataforma del laboratorio privado que suministra este dispositivo. El paciente lo que denuncia es que este laboratorio está recogiendo gran cantidad de datos de salud sin que él tenga clara la finalidad. Por este motivo, ejerció su derecho de acceso ante el hospital para saber qué hacían de sus datos, y el hospital lo que hizo es derivarlo al laboratorio, derivó su petición al laboratorio, y a su vez, el laboratorio lo que hizo es contestarle en relación con su web de privacidad. Y así al pobre señor se le aplicó el juego de la oca, de oca en oca, y tiro porque me toca. O sea, que el derecho de acceso no fue atendido correctamente. La autoridad investiga y detectó 3 aspectos. El primero, que unos 252 pacientes se encuentran en la misma situación, que para usar este dispositivo debían aceptar un tratamiento de datos que además incluía finalidades comerciales. Y segundo, la información era confusa y contradictoria, no se aplicaban claramente que los datos podían utilizarse para otros fines, y también se producía una vulneración directa del principio de transparencia. Y, en tercer lugar, el hospital ni siquiera había regulado correctamente el contrato de encargado con el laboratorio. Por ello, se resuelve el expediente por la vulneración del principio de legalidad y transparencia, por proporcionar información parcial y errónea, por no disponer de contrato de encargado y por no atender al derecho de acceso del reclamante. Y se le impuso a la entidad una multa de 75.000 euros por 4 infracciones muy graves. La conclusión en este caso es clara. El consentimiento en protección de datos debe ser libre, explícito, informado, inequívoco, irrevocable. Y este consentimiento nunca puede ser una condición
para usar el dispositivo. Muy bien, muchas gracias. El tercer caso le correspondería a Juana, pero como se ha excedido en el tiempo de la presentación, le vamos a saltar el turno. Así que, Emilio nos... Confianza da asco. Claro. Oye, ¿qué dicen en mi pueblo? Emilio va a iniciar el siguiente bloque que hemos elegido, que tiene que ver también pues, con la legitimación, pero en este caso está tratado sobre algún caso de comunicaciones de datos sin una base legal clara. Emilio, por favor. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar, igualmente dar las gracias en nombre del Consejo y en el mío a las 6 por esta invitación. En segundo lugar, bueno, antes de iniciar el caso voy a descubrir que nosotros tenemos un secreto para que nos facilita mucho la vida, que es que el DP del Servicio de Salud es Juan Díaz, al que no necesito presentaros, lo cual hace todo mucho más fácil, mucho más Un aplauso agradable. para Juan Díaz. Y bueno, ya yendo al caso que nos ocupa, os voy a referir un dictamen, el dictamen en 3/2025, que lo tenemos publicado en la página web, relacionado también con alguna reclamación que hemos recibido, sobre el tema de comunicación de datos de historia clínica, o sea, cuando a la fuerza y cuerpos de seguridad que tengan la condición de policía judicial piden a los centros de salud, por lo menos los centros de salud públicos, que es lo que nos ocupamos nosotros, datos de salud de historia clínica, ¿hace falta autorización judicial? ¿Sí o no? Entonces, el dictamen estudia la licitud de esa comunicación a la luz de, por un lado, el deber de colaboración con la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del artículo 7 de la Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos personales para fines de prevención, detección, investigación, enjuiciamiento y ejecución de sanciones penales, de infracciones penales y prevención de amenazas a la seguridad pública. Por otro lado, el artículo 16 de la Ley de Autonomía del Paciente y también la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo en 971 de 2022 que se ocupó específicamente de esta cuestión. Al respecto, en los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 7/2021 dicen que las administraciones públicas y otras entidades proporcionarán a autoridades judiciales, Ministerio Fiscal, Policía Judicial, etcétera, datos, informes y antecedentes que soliciten ser necesarios para investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o para la ejecución de las penas. Por otro lado, también en el apartado 2, las administraciones proporcionarán datos a las autoridades competentes que lo solicite, siempre que sean necesarios para el desarrollo específico de sus misiones de prevención, detección e investigación de infracciones y prevención frente a un peligro real y grave para la seguridad pública. La petición debe ser concreta y específica y contener la motivación adecuada. Sin embargo, el apartado 3 de ese mismo artículo dice no se aplicará a lo anterior cuando legalmente sea exigible la autorización judicial para recabar los datos necesarios para el cumplimiento de estos fines. Por su parte, el artículo 16 de la Ley de Autonomía del Paciente, en el apartado 3, bueno, referido al uso de historia clínica, dispone el acceso a historia clínica con fines judiciales obliga a preservar los datos de identificación personal separados de los datos clínico-asistenciales. De manera general, siempre queda asegurado el anonimato, eso como norma general. Pero se exceptúan los casos que la investigación de la autoridad judicial considere imprescindible en la unificación de datos identificativos y clínico-asistenciales, en los cuales dice literalmente, se estará lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente. En consecuencia de la aplicación armónica y conjunta de todas estas normas con rango legal, se infiere que existe una obligación legal del artículo 6.1c del RGPD de proporcionar esos datos de historia clínica a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, su condición de policía judicial, que así lo hayan requerido en esas funciones y amparado por una autorización judicial expresa. Es decir, que sí sería necesaria una autorización judicial expresa y concreta para estos casos. Semejante conclusión encuentra apoyo jurisprudencial en la mencionada Sala del Tribunal Supremo,
que dice que expresamente que la reciente regulación, se refiere a la Ley Orgánica 7/2021 en su momento, define que la adquisición de datos de los agentes policiales no es ilimitada, disponiendo que está condicionada a que esta obligación de colaboración está exceptuado cuando legalmente sea exigible. No que esté exceptuado, sigue estando ese deber, pero previa autorización judicial. Una revisión legal que impone la autorización judicial expresa en los supuestos contemplados en el artículo 16 de la Ley de Autonomía del Paciente. Por otro lado, desde el punto de vista de la condición de categorías especiales de datos, esto estaría amparado en el artículo 9 del RGPD, en la letra F, cuando el tratamiento es necesario para reclamaciones o cuando los tribunales actúan en ejercicio de su función jurisdiccional. Claro, 9 RGPD para centros sanitarios, para fuerzas de cuerpo de seguridad sería el correspondiente a la 7/2021, que quiero recordar que es el 13. Por otro lado, hay que respetar el principio de minimización. En principio, hay que atenerse estrictamente a los términos de la autorización judicial, no facilitar datos personales ajenos a la persona interesada, ni tampoco relativos a la salud que no se refieran al caso. E incluso si es muy genérica, el Consejo entiende que se podría, si las condiciones y las circunstancias lo permiten, pedir una aclaración adicional al tribunal de un poco los términos, ¿no? Y hasta ahí, ese sería el caso. Muy bien, muchas gracias. Tengo que felicitar a la mesa porque de momento nos estamos ajustando perfectamente a los tiempos que nos habíamos marcado. Gracias. Bien, el siguiente caso nos lo va a exponer Esperanza y tiene que ver también con este paquete de cesiones que no tienen una base legal clara, aunque también tiene otros extremos, otras aristas por ahí. Tiene que ver con el tráfico de datos entre la Administración Sanitaria y las distintas farmacias. Por favor. Exacto. Este segundo caso que os quería comentar fue una actuación de oficio por parte de la Agencia Española, pero proveniente de una denuncia que nos hizo llegar la Dirección General de Ordenación, perdóname mi acento, lo voy a castellanizar, Ordenación y Regulación Sanitaria de la GENCAT, que había tenido conocimiento de posibles infracciones en el ejercicio de sus competencias de inspección de farmacias, ¿no? en Cataluña. Entonces, nos llegó una denuncia, ¿no?, donde ponía el foco en determinadas cuestiones que fueron las que analizamos en nuestras investigaciones. En este caso se trataba de una especie de red, porque era una red cuasi mafiosa, y igual que sin el cuasi, entre farmacias y centros geriátricos, ¿no? De tal manera que había, al objeto de dispensar o de facilitar la dispensación de productos medicinales, de productos farmacéuticos a los residentes en estos centros, ¿no? Productos farmacéuticos y también otros elementos como, por ejemplo, pañales que puedan utilizar los residentes en estos centros, ¿no? En primer lugar, la denuncia ponía de manifiesto posibles tratamientos ilícitos que después fueron confirmados por las investigaciones que desarrolló la agencia a la hora de organizar lo que se llaman los SPD, que son los sistemas personalizados de dispensación. Son como unos blisters que pueden preparar las farmacias donde se establezca qué medicinas se tienen que tomar y cuándo se tienen que tomar. Es decir, pues una determinada persona tiene que tomar estas pastillas por la mañana, por la tarde, por la noche y, bueno, no sé, mi madre y mi padre lo tienen en versión casera en casa, ¿no? Entonces, sabes qué pastilla, pues eso lo dispensan las farmacias, ¿no? Puede hacerse manualmente o puede hacerse mediante robot que los programas, ¿no?, de tal manera que ya lo pueden preparar automáticamente, ¿no? Para realizar esto se tienen que, por supuesto, seguir una serie de condiciones que además están consensuadas bilateralmente entre la Agencia Española del Medicamento y las comunidades autónomas. En el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, hasta 2012 había un sistema, pero a partir del 2014 se reformó de tal manera que las farmacias tenían que adherirse a un convenio específicamente. Además, la dispensación de SPD, de servicios personalizados de medicamentos, tiene un condicionante añadido, y es que los usuarios tienen libertad de elección, no solo de médicos, sino también de farmacia, con lo cual la base de legitimación de esa dispensación, aparte de la adhesión al convenio de la propia farmacia, es el consentimiento del interesado. En estos casos que nos planteaban, vimos que no había esos consentimientos, sino que directamente se estaba actuando por parte de las farmacias de una manera unilateral, digámoslo así, y
y sin tener una base de legitimación adecuada. Además, hay un añadido, y es que la legislación sanitaria no permite subcontratar entre farmacias. ¿Y por qué os lo digo? Porque, por ejemplo, para la dispensación de productos, en el caso específico de pañales, que era una de las cuestiones que se planteaban en el caso, para poder solventar las limitaciones de cupo, lo que hacían algunas de estas farmacias que fueron investigadas eran subcontratar con otras farmacias, de tal manera que suministraban los datos a esas farmacias que nosotros denominamos satélites, o sea, tenemos la principal y la satélite, le suministraban los datos de los residentes en los centros geriátricos que necesitaban esos pañales que le iban a suministrar a la farmacia satélite. Entonces, era un conglomerado, la verdad es que fueron expedientes complicados, ¿no? Y después, por supuesto, todo ello con el acceso a datos sanitarios de todos los residentes. Es decir, estoy hablando de tarjetas sanitarias, de números CIPA, que son los números de identificación a nivel autonómico, y bueno, empezamos a investigar con esos datos. Hay unos 20 procedimientos sancionadores dictados por la Agencia Española de Protección de Datos, y bueno, volvemos a cuestiones que son típicas en este tipo de casos, ¿no? Artículo 9, es decir, son preceptos que yo creo que no están muy en la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento de categorías especiales de datos. En primer lugar, una circunstancia de levantamiento de la prohibición. Es que a partir de ahí es cuando se puede tratar esa información. Si no lo tenemos, no existe base legal para ello, ¿no? Imputamos por 3 artículos 6. En estos casos, la imputación del artículo 6 es por diferentes tipos de tratamiento que carecían de base de legitimación, ¿no? La dispensación de los medicamentos o de los pañales, la preparación de los blisters que os comentaba antes y la cesión, por supuesto, a esas terceras farmacias satélite, ¿no? Que denominábamos, ¿no? Un incumplimiento del deber de información del artículo 13 o del artículo 14 en función de quién era, de dónde provenían los datos. Un artículo 32 también por ausencia de medidas de seguridad. Todo esto va por correo electrónico, sin ningún tipo de cifrado, sin ningún tipo de medida de seguridad en el envío de la información. Y también un artículo 28. De todas formas, este precepto lo voy a analizar porque lo hemos tenido en un caso que yo creo que puede ser más visual, porque no existía un contrato de encargo de tratamiento con las empresas, ¿no? Con las farmacias en este caso. Un tema también interesante desde el punto de vista jurídico, que también os lo quería plantear por si alguien tiene interés, es que estas resoluciones consideran que el responsable del tratamiento es el titular de la farmacia. Es decir, estamos hablando de el titular de la farmacia como titular del establecimiento, que es el que ha realizado el tratamiento, lo consideramos responsable como tal y entonces entendemos que no pueden ser ni corresponsables con los centros geriátricos ni, por supuesto, encargados de tratamiento de los centros geriátricos. Son responsables del tratamiento y, como tal, los procedimientos sancionadores han ido frente a ellos, ¿no? Entonces, bueno, también, pues eso, si tenéis interés, os doy la referencia porque son casos muy interesantes y que tienen unos argumentos, desde mi punto de vista, que os pueden ayudar para clarificar por lo menos la posición que ha mantenido la agencia en estos casos. Gracias. Muy bien. Hay que decir que este caso nos sirve de ejemplo de la excelente relación y el espíritu de cooperación entre las autoridades de protección de datos, porque el caso realmente se inició en la autoridad de Cataluña, pero por el ámbito de la competencia que tenía, pues al final ellos lo transfirieron a la agencia española. No sé si, Fina, querrías añadir tú algo en este caso de lo que habíais tocado. No, está bien. Bien, el siguiente caso, ahora, bueno, los últimos casos han sido unos casos un poco más generales. Vamos a descender a casos concretos ya de personas dentro del mismo paquete. Fina nos va a exponer un caso de protección de datos familiar muy interesante. Sí, si este es un procedimiento sancionador, también referido al Instituto Catalán de la Salud, me referiré a él como X. En este caso se le puede aplicar ese dicho de el infierno está lleno de buenas intenciones. Y en pocos minutos verán ustedes por qué lo digo. Este caso trata de una madre que pide en el colegio de su hija una dieta especial para su hija adolescente. La directora del centro, dentro de un programa de salud de escuela, contacta con el centro de salud de referencia para que le orienten en relación a esta dieta especial. Hasta aquí todo suena a buena intención, a una coordinación bien intencionada entre salud y educación. El problema surge cuando los padres piden la trazabilidad de la historia clínica LICS y descubren que se ha accedido a la historia clínica de la hija en 4 ocasiones
y desde un centro de salud en el que la menor nunca había sido atendida. El ICS, en el periodo de alegaciones, se defiende diciendo que estaban amparados en este programa transversal de colaboración y que además la propia madre había pedido esa dieta especial. Ante estos antecedentes, entramos desde la PDCAT para dejar claro que una cosa es pedir una dieta especial y otra muy distinta entrar a la historia clínica de una menor. Cuando requerimos al ICS, no pudo acreditar efectivamente el consentimiento explícito, como exige el artículo 7.1 del reglamento. No existía ningún documento firmado, ni grabación, ni nada. Es más, había un correo entre los padres, o sea, entre la directora y la madre, en la que la directora del colegio le decía a la madre que tendría que autorizar la entrada a la historia clínica, pero esta autorización no se cursó nunca. Es decir, sabían que lo tenían que hacer, pero no lo hicieron. Por tanto, al final se declaró la infracción por haber accedido a la historia clínica de la menor sin consentimiento y haber vulnerado el principio de confidencialidad. En este caso, la moraleja sería que en protección de datos la intención no sustituye al consentimiento. Como decía al inicio, el infierno está lleno de buenas intenciones que no sirven en protección de datos y 4 clics sin cobertura legal pueden salir muy caros. Muy bien. Esta cuestión de los accesos indebidos y la trazabilidad volverá otra vez sobre esta mesa porque, como los asistentes habituales conocen, todos los años llueve sobre mojado sobre esta cuestión. Ahora sí, Juana, en tu turno vamos a cambiar de bloque y ahora Juana nos va a explicar un caso relacionado con lo que es la minimización de datos. Cuestión a la que había aludido ya anteriormente Emilio también cuando hablaba de las fuerzas de seguridad, pero Juana, en esta ocasión, por su condición de ex jueza en Amurrio, sustituta, nos va a hablar también sobre la minimización de datos, incluso nos va a dar alguna noticia muy caliente, porque creo que el Consejo General del Poder Judicial ha dicho algo antes de ayer sobre esto, ¿no? Exactamente. Adelante. Bueno, en primer lugar, ante todo, agradecerles al Foro de las 6, por supuesto, en habernos invitado, que estamos siempre disponibles y ya lo saben, y a todos vosotros por venir a estas horas, porque son unas horas después de lo de anoche un poco complicadas. Pero bueno, la verdad es que da gusto cuando ves así tanta gente y sobre todo tanta gente conocida, porque ya, como decía ayer Joaquín en su mesa, si es que ya somos casi amigos todos, si hay caras aquí de Valencia, de Canarias, que es que las vemos habitualmente, ya somos como de la familia todos. Entonces eso, agradeceros que estéis aquí y más a estas horas. Y luego, en segundo lugar, quería hacer una especial referencia a la subdirección de protección de datos del País Vasco. ¿Y por qué lo digo? Porque tanto el nuevo subdirector de protección de datos, aquí por ahí presente, como su equipo, están colaborando con nosotros en todo. Nosotros también procuramos colaborar con ellos. A veces surgen discrepancias, no nos vamos a engañar. Y yo me voy a hacer referencia sobre todo a Osakidetza, no por nada, porque es que es nuestra competencia, son los que nosotros podemos basarnos. Un aplauso para Antonio. Claro, eso, un aplauso para Antonio y las chicas, y sus chicas. Y es verdad, siempre intentan colaborar, lo que pasa es que a veces se les escapa de las manos, tanto como a nosotros. Por mucho que queramos hacer, es que no se puede hacer más. Entonces, bueno, ya yendo al grano, porque si no luego Pedro me llama, me pone verde y me corta, así directamente, ya habéis visto, me ha dejado para la última de la fila. Pues bueno, ¿sabéis aquello que decía Sancho, lo de con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho? Pues decía Quijote, pues aquí con la justicia hemos topado, amigo Sancho. Este es un caso, fíjate, que ya se planteó, la primera vez que fui yo a las 6, parezco la buena cebolleta, ¿cómo soy la más vieja de todos? Cuando la primera vez que fui yo a las 6, allí en el año 2010, se planteó este tema y a mí me tocó, entonces eran ponencias, que eran un rollo indecente, las cosas como son, esto ha mejorado mucho ahora, porque ya es más dinámico, más atractivo, más, aunque no se aprenda mucho, por lo menos lo pasamos bien. Y es verdad. Y entonces ya planteamos el tema de la protección de datos y el Consejo General del Poder Judicial, la jurisdicción. El año pasado yo hablé de un tema que se había solicitado unos concretos episodios de una historia clínica porque se había puesto una responsabilidad patrimonial. En ese caso se acompañaron, ante el oficio presentado por el juzgado, lo que se hizo fue acompañar
una documentación muy extensa. No solamente lo que se pedía, sino incluso una historia clínica resumida del interfecto y, además, algunos datos que nada tenían que ver, datos sanitarios que nada tenían que ver con el episodio asistencial que se estaba tratando. En aquel caso, el propio letrado de la Administración de Justicia, ante un recurso de reposición impuesto por una de las partes, dice, oiga, que es que aquí han acompañado documentación que nada tiene que ver con mi proceso asistencial ni con lo que se está tratando. Que ante el recurso de reposición interpuesto por una de las partes, el letrado de la Administración de Justicia dicta un acto diciendo que eso no es lo que él pide, que lo que ellos están pidiendo es una cosa muy concreta y determinada. Y hace referencia al proceso asistencial, devolviendo automáticamente y sacando del expediente, como así dice en el decreto que se acuerda eliminar del presente procedimiento y del expediente judicial electrónico el documento 25, que contiene una historia que excede de lo acordado por lo referido auto. ¿Qué pasa? Que entonces lo que se hizo fue imputar la comisión de una infracción del artículo 5.1c del Reglamento General de Protección de Datos porque había un exceso de minimización. Y entonces se había excedido a la minimización. Y entonces nos planteamos, fíjate qué curioso que ahora la verdad es que últimamente no hemos tenido ningún supuesto, pero lo traigo porque, como decía Pedro Alberto, hay un tema muy calentito que acaba de salir. La semana pasada, el Consejo General del Poder Judicial publicó una guía práctica sobre protección de datos personales en el ámbito judicial. Si metéis en Google, se ve, sale la primera información que sale. Y en esta guía práctica, aparte de hablar de todo lo que es la protección de datos, que se entiende por datos personales, que se entiende por tratamiento, minimización, y analizar todos los principios, hace una referencia expresa, como era de esperar, al principio de minimización. Y dice, principio de minimización. Su aplicación deriva en que los órganos judiciales deben tratar únicamente los datos adecuados, pertinentes y limitados a lo estrictamente necesario, en relación con la finalidad del procedimiento. Este principio se proyecta tanto en la incorporación de datos al expediente como en su reflejo en resoluciones judiciales, escritos y comunicaciones. Pero esto no es nuevo dentro del ámbito judicial. Lo que no somos conscientes, o a veces yo no me lo había planteado hasta que no lo he relacionado. Ya en el año 1985, antes de la primera Ley Orgánica de Protección de Datos, la antigua LORTAD, que es del año 1992, ya se hacía referencia en la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85, como decía, a la minimización. Y se hacía muy claro cuando se decía en el artículo 236, quinquies, apartado 2, ya sabéis que la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene el quinquies, el cuatriquens y unas cosas muy raras. Pues se decía expresamente, los jueces y magistrados, los fiscales y los letrados de la Administración de Justicia, conforme a sus competencias, podrán adoptar las medidas que sean necesarias para la supresión de los datos personales en las resoluciones y en los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitación del proceso, siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, si en ningún caso pueda producirse indefensión. Y luego, cuando hace un resumen el propio Consejo General Judicial estableciendo las normas básicas que deben de seguir todos los letrados y todas las personas que intervengan en un procedimiento judicial, dice, como recomendaciones y respecto del principio de minimización, porque hace recomendaciones respecto de todos los principios. En cuanto a la minimización, dice, verificar antes de recabar o utilizar datos personales que el tratamiento resulta necesario para la finalidad jurisdiccional concreta, evitando la incorporación de datos superfluos o irrelevantes al procedimiento. Limitar el contenido de escritos, autos y de las sentencias de datos que puedan ser excesivos. Las resoluciones judiciales objeto de publicación y difusión deberán estar adecuadamente pseudonimizadas. Y asimismo, como último punto, pone que adoptar medidas específicas para preservar la confidencialidad de los datos personales en la publicación de señalamientos, conforme a la normativa procesal vigente. Podrán utilizarse números, letras u otros tipos de sistema para la citación de testigos, peritos y otros, y con ello salvaguardar su identidad. Esto viene a cuento
porque por lo menos en el País Vasco, en los ambulatorios, en los centros de salud, ya no se llama como aquel que es de José Mota, no sé si os acordáis, de un año Nochevieja, que decía... A la cuestión, Juana. Sí, que ya acabó. Déjame hablar un poco, que no he hablado nada. Y aquella que decía, la de fulanito de tal, que va después de menganito de tal, y decía el nombre y apellidos de todos ellos, y hasta muchas veces, el que es aquel, pues es que yo lo he vivido. El esquema aquel exactamente no, pero muy parecido, de que se ponía en las puertas de las consultas la lista de las personas y luego se llamaba Juana María Vegas Fernández y después de Juana María viene Pedro Alberto González y después de Pedro Alberto viene Euken o viene Juanan o viene no sé quién. Se decía antes, en cambio ahora no, el sistema es completamente diferente. Ya te dan tu numerito, tú observas que a veces causa problemas, sobre todo en personas mayores. Yo todavía no me considero mayor porque no estoy jubilado, aunque estaré pronto, pero no soy mayor. Y te preguntan, oye, este es mi número, soy yo ese. Oye, y encantada de decirles, pero bueno, para que sepáis que se ha cambiado mucho en este sistema de identificación y de llamadas y de todo, sí. Muy bien. Gracias. Oye, has estado muy bien. Solamente llevamos 8 minutos de retraso, pero estamos muy bien, muy bien. Bueno, pues como yo tengo los últimos, no hablo más y ya está. O hablo un poco. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente bloque, que tiene que ver con lo que sería la desviación de finalidad de los datos que se han recabado. Yo solía llamar a esto el directivo creativo. Es decir, ya que tengo los datos para esto, podríamos aprovecharlo para esto otro también, que nos viene estupendamente. Emilio nos va a contar un caso que tiene que ver con esto en relación con la permeabilidad de datos. Sí, esto es un caso a raíz de una denuncia. Trata básicamente sobre el acceso a la historia clínica de un familiar de un trabajador de SAS para comprobar si era verdad lo que había acreditado mediante un certificado médico. Se trata de una persona, una médico de un hospital que pidió reducción de jornada a 50% por enfermedad muy grave de un familiar, de su madre. Esto me lo invento, no digo por qué sea su madre, ¿no? Pero para no ir diciendo familiar, enfermedad, su madre. Y entonces adjuntó un certificado médico que indicaba la gravedad de la enfermedad. Desde su centro de trabajo, desde su servicio de personal, le llaman y le dice que mira, que no te podemos aceptar esto porque esto es para una enfermedad muy grave y el estado de salud de tu madre no es tan grave porque mira, porque no estaba hospitalizada, los niveles de tal son tal y entonces no podemos considerar que sea tan grave. Ante lo cual le dice, pero ¿y tú cómo sabes eso? Dice, no, porque hemos llamado a su médico de atención primaria. Entonces, claro, lógicamente presentó una reclamación, porque claro, dijo que no había justificación alguna y que cómo era posible. Entonces, nosotros hicimos nuestra investigación, la respuesta a nuestro traslado, el hospital manifestó que la reducción de jornada con carácter retribuido es una enfermedad muy grave y tienen que presentar los informes médicos acreditativos de que es muy grave. El criterio del hospital es que es muy grave, lo ponen en el listón muy alto y tiene que ser básicamente que te esté a punto de morirte. Y entonces decían que el certificado que había presentado mostraba una enfermedad grave pero que no necesariamente cumplía los requisitos. Después de la famosa llamada ya le requirieron un certificado que ya lo aportó, que ya era muy grave y entonces obtuvo la reducción de jornada. Y entonces ellos aluden que el único motivo para profundizar en su día en las circunstancias fue la obligación de verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión y no en indagar en la casuística patológica del paciente, o sea, que no era por cotilleo, básicamente, sino que realmente. Entonces, efectivamente, pues el Consejo determinó que la actuación legítima hubiera sido, como se hizo posteriori, requería al solicitante la aportación de un nuevo informe médico con los detalles necesarios, de conformidad con los procedimientos internos del SAS,
Sin embargo, tuvieron datos de salud de familiar contactados directamente del médico de atención primaria, con la impedía hacerlo bien. El centro hospitalario, en sus relaciones con su propio personal, está sometido a los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro empleador en las mismas condiciones, en este caso empleador público. No es aceptable que un empleador contacte con el médico de familia directamente para obtener detalles no incluidos en el certificado. Y el centro hospitalario no puede prevalerse de su condición de centro sanitario con acceso a la historia clínica, etcétera, para hacer la historia de un familiar para uno de los trabajadores únicamente para comprobar si se dan los requisitos. Por consiguiente, se declaró la infracción por legitimidad de los artículos 6 y 9 de RGPD, por legitimidad y categorías especiales de datos. Muchas gracias, Emilio. Vamos a pasar el bloque ahora de integridad y confidencialidad, que es una de las estrellas también en todos los casos que solemos presentar. Y Fina va a empezar con un caso de accesos indebidos por parte del propio personal sanitario. Ya hemos llegado a la cuestión que siempre nos ocupa. Bueno, adelante, Fina. Tengo dos de casos que los he resumido. Me dijiste que los resumí. Sí, sí, efectivamente. Vale. El primero sería un procedimiento sancionador referente al Instituto Catalán de la Salud también, que me referiré a él como X. Aquí entramos en un terreno claramente delicado. Nos encontramos con expareja, historia clínica y entorno laboral sanitario. Mala combinación. El denunciante, que es médico, sostiene que su expareja, que trabaja como enfermera en un centro de salud, y compañeros de ella accedieron a su historia clínica sin permiso y además nos lo acredita con documentación. El ICS investiga internamente y reconoce que ha habido 3 accesos indebidos realizados por 2 profesionales. Una de ellas es la expareja y una amiga de la expareja. ¿Qué defendió la entidad? La entidad defendió que habían hecho acciones para sensibilizar al personal sobre la importancia de protección de datos, cosa que la PDCAT siempre valora muy positivamente. Si bien esto no afecta ni a los hechos ni a su valoración jurídica, lo que está claro es que se accedió a datos de salud, que son categoría especial, sin base legitimadora. La resolución declara vulnerado el principio de confidencialidad y recuerda algo clave, el principio de responsabilidad proactiva. No basta con decir, creíamos que estaba autorizado. El responsable del tratamiento debe poder demostrar que el consentimiento existe y aquí no pudieron. Además, se insta al ICS a valorar un procedimiento disciplinario contra los profesionales implicados. La lección es contundente. No importa que seas expareja, amiga o compañera, cada acceso a la historia clínica sin relación asistencial o base jurídica clara es una infracción muy grave. Y el siguiente sería también un procedimiento sancionador, en este caso referente al SEM, que es el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, y también seguimos con un caso de exparejas. Por tanto, cuidado con las exparejas. Aquí una madre descubre que la historia clínica de su hijo menor fue consultada en 7 ocasiones por un profesional sanitario del SEM. ¿Y quién era esta persona que consultó esta historia clínica? Pues esta persona era la pareja actual del padre de este menor. Y efectivamente no había ninguna asistencia sanitaria abierta ni incidente que justificara estos accesos. El propio SEM, tras investigar, reconoce que fueron accesos indebidos y que no había base jurídica. Eso sí, el SEM alega que no puede controlar a los trabajadores, pero la PDCAT es clara. En protección de datos, la normativa obliga al responsable del tratamiento a responder a las actuaciones negligentes de sus trabajadores. Y acceder a datos de salud sin relación asistencial vulnera el principio de confidencialidad. Eso sí, el SEM tomó medidas contundentes: despido disciplinario, auditorías semestrales, más formación y hasta añadió una pantalla de aviso legal antes de acceder a la historia clínica. La idea clave en este caso, ¿cuál sería? Pues que en protección de datos no cabe fue culpa del trabajador. Si gestionas historias clínicas, cada acceso indebido es tu responsabilidad como responsable del tratamiento. Muy bien, muchas gracias. Dentro de este mismo bloque
Juana suele incidir todos los años en las consecuencias que puede tener los accesos indebidos para profesionales de la salud, pues porque cada vez más la cuestión se está judicializando y eso puede tener unas consecuencias muy graves. Juana sobre esto nos ha ilustrado muchas veces y este año nos va a incidir en el tema. Sí, ya sé que es el tema de todos los años, que todos los años digo lo mismo, que tanto el Servicio Vasco de Salud de Osakidetza como nosotros estamos hasta las narices de los accesos indebidos a historias clínicas. Se dice, se comenta, pero es igual. Aquí nadie espabila, nadie se escarmienta en cabeza ajena. Hasta que no les pasa, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? En este supuesto, este año no, tengo para el año que viene un par de ellos, si me invitan, tengo un par de ellos, un par de casos así como muy atrayentes, de estos como muy de cotilleo, así como decía, desmaridos, desmujeres, padres, madres, hijos. Pero este año la verdad es que la mayoría se están tramitando, pero lo que decíamos, que siempre son por puro, muchos, la mayoría de ellos por puro cotilleo. Ya no es por tener un interés de decir, oye, ¿qué le pasará? No, es puro cotilleo, ¿para qué nos vamos a engañar? Y ayer yo vi caras muy sorprendidas cuando mi jefe, el presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos... Un aplauso para Unai. Que también lo tenemos por ahí. Cuando mi jefe comentó que hacía poco que había salido en los medios de comunicación para comentar, entre otras cosas, una sentencia que había habido en el que si había, en este caso, la sentencia es de febrero del 2026, es de Navarra, no es nuestra, pero es como si fuera nuestra, porque, oye, somos amigos, ¿no? Como con todos. Y entonces, la del febrero del 2016, que se condenaba a una enfermera, no, era un auxiliar administrativo, pero me da igual, a personal sanitario. Se condenaba a 8 años de prisión y 28 años de inhabilitación por el acceso a la historia clínica de su hija y de sus nietos menores de edad. El problema era, claro, había un problema de fondo, que era que la madre y la hija no se soportaban. Además, tenía una orden de alejamiento la madre respecto de la hija. Había ahí mucho trasfondo, pero había entrado 1.300 veces a la historia clínica durante 4 años. Prácticamente entraba cada día para ver si alguno de sus nietos tenía algún problema o su hija tenía algún problema. De hecho, en el momento que se comunicó, el órgano sanitario le comunicó lo que pasaba, que la hija había puesto una denuncia, le dio un síncope. Estuvo muy malita. Ella decía que ella lo hacía por el bien de sus nietos y de su hija. Pero, como decía ella, el fondo puede ser bueno, pero la forma no. La forma no. Y luego también tenemos otro, que también, este es de diciembre del 2025, en el cual una enfermera accede. ¿Cuántas veces eran? Lo voy a mirar a comprobar para no mentiros. 150 veces accede a la historia clínica porque resulta que esta chica tenía una relación con un médico que estaba casado. El médico estaba casado y tenía 2 hijos y tenía también la cuñada, la hermana de su mujer. Entonces se dedicaba a entrar a la historia clínica de la madre, de la mujer, de su amante, entre comillas, la de él y la de los niños. Trabajaba en neumología y resulta que nunca había ido ninguno de ellos a neumología, con lo cual no podía decir que lo había hecho por asistencia sanitaria. En este caso, ¿cuánto le cayó? Pues os voy a decir, 5 años de prisión y 13,5 de inhabilitación. Es que hay que tener en cuenta que no solamente es la prisión, que, hombre, eso es lo peor, indudablemente, pero es que, por ejemplo, el de la señora de 28 años de inhabilitación, pues es que, ¿de qué vives? ¿No? Como os decía el otro, se ha destrozado la vida ella sola, porque no tenía por qué haber accedido. Pero es que era lo que comentábamos, que es que por mucho que intentemos hacer, por mucho que intentemos comunicar, a la hora de la verdad, nadie espabila, nadie escarmienta en cabeza ajena. Hasta que no hay un par de sentencias de estas o que salen a la luz pública, que también es difícil que salgan a la luz pública, la verdad es que no se es consciente de las consecuencias. Y eso que el Servicio Vasco de Salud lo que intenta es
Vamos a colaborar ahora para hacer una instrucción de prohibición de accesos, explicarles cuándo se puede acceder, pero aún así, por mucho que les informes, es que no hay manera de convencer. Y es que nadie escarmienta en cabeza ajena, efectivamente. Muy bien, muchas gracias, Juana. Dentro del mismo bloque, un subapartado. Me olvidó decir que el fiscal, os ha parecido mucho 5 años, ¿verdad? Pues el fiscal pedía 12 años, ¿eh? Perdón. Es que lo tenía que apuntar porque me parecía interesante de decirlo. Bien. Fina tiene un caso de revelación a terceros que nos va a contar ahora, intentando recuperar el tiempo que nos ha consumido Juana. El del Maresme, ¿no? Sí. Es también un procedimiento sancionador referente a un consorcio y este es un drama que mezcla, es un drama familiar que también podría ser un guión de una película. Los hechos se producen en un momento de especial vulnerabilidad de la denunciante. Se trata de la muerte de su padre, que estaba ingresado en el hospital, y su hija se entera de la muerte de su padre a través de un WhatsApp de una tercera persona ajena al núcleo familiar. No se entera ni por el hospital ni por la madre, que era el contacto de emergencia. Y esa tercera persona que le envía el WhatsApp, ¿quién era? Pues esa tercera persona era la amante del padre. La noticia se difundió con rapidez, generando desconcierto y, lógicamente, mucho dolor. La hija denuncia la filtración y el hospital investiga y reconoce que una trabajadora comunicó verbalmente la muerte a esa tercera persona, amiga suya, sin causa justificada. Además, y aquí viene el segundo problema, durante la comprobación de accesos a la historia clínica anteriores a la defunción, detectaron que otra trabajadora había accedido varias veces a sus datos sin finalidad asistencial. La PDCAT aquí hace una distinción técnica muy relevante. En primer lugar, archiva la parte relativa a los accesos después de la muerte. Pues, ¿por qué? Porque la normativa de protección de datos no se aplica a personas fallecidas y jurídicamente el reglamento no protege datos de difuntos. Están en el considerando 27. En cambio, sí declara infracción por los accesos indebidos a la historia clínica cuando el paciente aún estaba vivo. Estos accesos vulneraron el principio de confidencialidad. Por tanto, sin finalidad asistencial no hay base jurídica para acceder a la historia clínica. Bueno, es un caso de... Y no estaba muerto, no. Estaba de parranda. Hasta ahora la verdad es que el apartado Sálvame lo tenía monopolizado siempre Juana, pero veo, Fina, que te estás viniendo tú con todo el... Este año sí, este año lo tienes bastante. El año pasado era más aburrido, ¿no? Pues Fina viene en racha porque tiene también ahora algunos casos de trazabilidad de casos y de los derechos de acceso precisamente a los registros de trazabilidad. Continúa, Fina. Bueno, sí, estos son procedimientos de tutela, también referentes al Instituto Catalán de la Salud, o sea, el ICS, y este también podría ser un argumento de serie de televisión. Imaginad que vuestros datos de salud acaban circulando en plena batalla electoral, pues este es un caso similar. La reclamante ostenta un cargo electo y se difunden en un ámbito político datos de su salud relacionados con una enfermedad que tenía, por lo que ejerce su derecho de acceso. Quiere saber quién ha accedido a su historia clínica durante un intervalo de 2 años. El ICS le entrega un listado de su historia clínica con días y categorías profesionales que han accedido a su historia clínica, pero sin concretar nombre y apellidos de estos profesionales. ¿Y por qué lo hace así? Pues porque con las categorías considera que es suficiente para que la reclamante pueda concretar los accesos de los que quiera saber los profesionales que han entrado a su historia clínica. Este razonamiento se consideraría en la mayoría de los casos aceptable por parte de la autoridad, porque realizar el trámite de audiencia previo a los profesionales en casos de múltiples accesos puede resultar excesivo para la entidad. Sin embargo, este era un caso distinto. La reclamante había determinado un periodo concreto y nos había justificado el motivo por el que quería que identificaran los profesionales. Cabe recordar, además, que la difusión de estos datos de salud se habían producido en un contexto político. Por tanto, estimamos la reclamación para que el ICS facilitara el nombre y apellidos de estos profesionales que accedieron previo test de ponderación si algún profesional formulara alegaciones o se opusiera.
Y el segundo, que es desestimación, este fue estimación del derecho, y el segundo sería desestimación del derecho, también de procedimiento de tutela. La reclamante pide la identidad y motivos de 3 accesos a su historia clínica en fechas determinadas, 3 concretos accesos. Sospecha que pueden ser indebidos. ¿Y qué responde el ICS? Que estos 3 accesos no son indebidos y se hicieron para tramitar su petición de trazabilidad. La autoridad en este caso no obliga a la entidad a facilitar los nombres de los trabajadores. ¿Y por qué no obligamos? Porque los accesos estaban justificados, eran necesarios para tramitar su propia solicitud. Además, no había indicios de uso indebido y, además, se produjo en un ámbito geográfico reducido y, por tanto, las personas se podían conocer entre ellas. Lo que podemos extraer de este caso, a modo de conclusión, sería que, por supuesto que pedir trazabilidad es un derecho, pero si alguien entra en tu historia clínica para responder tu propia petición, no estamos ante un acceso sospechoso, sino ante un sistema que funciona. Y además, un añadido, este reclamante había pedido 7 reclamaciones en poco tiempo, o sea, seguidas. Por tanto, ya vemos el perfil del reclamante. Y aquí desestimamos la petición. Desde luego, ¿cómo es la gente? Bueno, dentro del mismo bloque grande, otro subapartado es el de la pérdida de integridad, o por modificaciones o por extravíos y tal. Esperanza tiene un caso muy interesante con respecto a esto. Sí, gracias. Es verdad que es una pérdida de integridad, pero en realidad lo que subyace es un tratamiento sin base de legitimación. Lo que ocurre es que el tratamiento es la destrucción de la información. A veces nos ponemos con los tratamientos en positivo, ¿no? una acción de hacer, pero bueno, pues de consulta o decisión, pero la supresión de información también es un tratamiento de datos personales y este fue el caso, ¿no? Una persona fue a realizarse una prueba, en concreto una resonancia magnética. Se trata de un grupo hospitalario importante y fue a hacerse a uno de los centros una resonancia y aportó, para tenerlo como referente, resonancias magnéticas que se habían realizado en 3 años anteriores. Las aportó y para que se pudiera realizar la comparación con los resultados de la que se iba a hacer en ese momento, ¿no? Él firmó, él o ella, no, perdonadme, no recuerdo, pero bueno, el reclamante firmó un documento en el que se le decía que iba a poder recoger los resultados en el plazo de un mes. Cierto es que fue a recogerlos en un plazo superior a ese mes, pero ¿cuál fue su sorpresa cuando no le daban los resultados, pero es que además no le devolvía las copias que había proporcionado para que realizaran la comparación con los resultados que obtuvieran con la resonancia que se iba a realizar, ¿no? En este caso lo que analizamos es el concepto de documentación clínica de acuerdo a lo que se establece en la Ley 41/2002, en la Ley de Autonomía del Paciente, ¿no? Documentación clínica que se recoge expresamente en el artículo 17.1, en el que se establece un periodo de conservación mínimo de 5 años. La documentación clínica es un concepto más amplio que el de historia clínica, porque la documentación clínica integra en parte, parte, no toda, pero parte de la documentación clínica es aquella que considera el responsable que es interesante a efectos asistenciales, es la que se incorpora a la historia clínica. Pero bueno, la documentación, según el artículo 17 de la Ley de Autonomía del Paciente, debe de conservarse durante un plazo de 5 años, mínimo. Entonces, lo que entendíamos es que se había producido una incorrecta gestión de la documentación, en este caso de tipo sanitario, aportada por el propio interesado, ¿no? Una ausencia de un deber de custodia, ¿no? En este supuesto volvemos a tener una infracción del artículo 9, el tratamiento, que es lo que os decía, ¿no? Es un tratamiento consistente en la supresión de información, una pérdida de disponibilidad respecto de sus datos personales clara en este caso, y un artículo también interesante que no sé si mis compañeros están ya analizándolo, o han tenido ocasión de analizarlo, no sé si en este o en otro ámbito, que es el artículo 25, la privacidad por diseño y por defecto, ¿no? En este caso lo que observamos es que la entidad carecía absolutamente de un protocolo en el de tal manera que se gestionaran en estos casos, ¿no? No se contaba con un procedimiento para gestionar la documentación clínica, cualquiera que fuera el soporte, ¿no? En este caso eran CDs, ¿no? Porque eran imágenes contenidas en un CD de la resonancia, ¿no? Y no había ningún tipo de procedimiento al respecto, ¿no?
La graduación de la sanción tuvo en cuenta la naturaleza de la información que estaba siendo objeto de tratamiento, el impacto en el interesado, que digamos que fue un derecho al olvido casi sobrevenido y obligado, ¿no? Porque toda esa información que le era relevante no solamente para el momento actual y para realizar esa comparativa con la prueba que se estaba haciendo, sino a futuro. Es decir, ha tenido un shutdown de su información previa, ¿no? que le pueda afectar o le podría afectar eventualmente en el futuro, ¿no? La categoría de datos, ¿no? Y ahí nosotros también apreciamos una especial negligencia, ¿no? Derivado precisamente de esta ausencia de protocolos de gestión, ¿no? Porque a veces no, por eso hice mucho hincapié en exponer el caso, no tenemos en la mente que la supresión de datos también es un tratamiento y por lo tanto deben de adoptarse políticas y medidas al efecto, ¿no? Bueno, de nuevo es una resolución sancionadora pública y nada, y si queréis os doy la referencia porque también es muy interesante. Gracias. Muy bien. Vamos al siguiente bloque, que es el que, bueno, un paquete que es el de responsabilidad proactiva, dentro del cual solemos incluir pues, todo lo que es la gestión de riesgo, de medidas de seguridad, etcétera. Esperanza tiene otro caso también, que nos va a contar ahora, también relacionado. ¿Tú tienes algo contra las farmacéuticas y los farmacéuticos? Porque también tiene que ver con los farmacéuticos en este caso. Adelante, Esperanza. Sí, hola de nuevo. Bueno, en este caso se trata de dos expedientes sancionadores. Os traigo específicamente uno porque el otro todavía está tramitándose y no está publicada la resolución, pero bueno, están relacionados, ¿no? Porque se abrió paralelamente al titular de la farmacia y a la consejería de una comunidad autónoma que estaba implicada también en los hechos, ¿no? En este caso, pues la comunidad autónoma había puesto en marcha un proceso de comunicación directa con los farmacéuticos, de tal manera que, al objeto de evitar el desplazamiento de los pacientes al centro de atención primaria, lo que hacía es que el farmacéutico pudiera recabar información por parte del paciente cuando le dispensaba la medicación respecto de incidencias, ¿no? Es decir, a lo mejor alguna incidencia en la posología o bien algún efecto que hubiese tenido el paciente, de tal manera que el farmacéutico recibiera esa información por parte del paciente y se lo comunicara a través de un sistema que era rellenar un formulario y enviarlo por correo electrónico. De tal manera que ese correo electrónico con ese formulario era recibido por los centros de atención primaria, lo pudieran revisar y pudieran realizar una respuesta en retorno, ¿no? Como os digo, el objeto era evitar el desplazamiento del paciente, de tal manera que también evitara un poco el colapso en la atención de los centros de atención primaria, ¿no? En este caso, como os digo, el procedimiento sancionador que ahora mismo está finalizado fue contra el titular de una farmacia en concreto por falta de información a los interesados, es decir, en ningún momento le comunicaba que esos datos los estaba reclamando para suministrarlo posteriormente al centro de atención primaria, tratamiento de datos de salud sin circunstancia que levante la excepción de la prohibición de tratar, categorías especiales de datos, y un tema interesante que es una ausencia de medidas de seguridad, un artículo 32 del reglamento. ¿Por qué? Porque en este caso la farmacia tenía un ordenador que estaba puesto en el mostrador inicial. El ordenador, el acceso a la información, al documento donde se iba subiendo esta información, estos formularios, era con la propia contraseña del ordenador. No había una contraseña segunda, no había doble factor de autenticación, por supuesto, una contraseña que estaba a disposición de todos los empleados de la farmacia y el elemento que os contaba antes, ¿no? Se enviaba por correo electrónico. Todo este tipo de información, por supuesto, sin ningún cifrado, sin ningún tipo de medida de seguridad adicional, ¿no? Entonces, los archivos, además, los tenía alojados en el escritorio, ni siquiera en una carpeta específica que tuviera, a lo mejor, alguna medida de seguridad adicional y nada, ¿no? Entonces, bueno, estamos en proceso en breve, ¿no? Porque los plazos se van a cumplir. En breve saldrá la resolución sancionadora de la consejería, pero bueno, me parece interesante que exponéroslo porque bueno, es una práctica diaria de un profesional que la intención era buena, ¿no? Del establecimiento de este procedimiento, pero obviamente las medidas y las garantías que se establecieron para ello no eran las adecuadas, sobre todo en términos de protección de datos. Gracias. ¿Cómo era eso? ¿De buenas intenciones está el mundo lleno, ¿no? Dentro del bloque de medidas de seguridad, Emilio va a cerrar el círculo, porque empezó contándonos con cómo debían de protegerse los datos en las transferencias de datos desde la policía,
Luego Juana nos ha explicado cómo deberían de ser el intercambio de datos con los jueces. Y ahora Emilio va a terminar, pues como suele terminar esto, cuando uno hace accesos indebidos, en la cárcel. Efectivamente. Este es un caso que se produjo por una denuncia en el marco de una persona interna en un centro penitenciario de Andalucía que fue atendida en un hospital del Servicio Andaluz de Salud, custodiada por la Guardia Civil, en este caso. Y es un caso de que consideramos que había falta de medidas de comunicación en la comunicación de historia clínica. Bueno, os lo voy a explicar mejor. Una persona en un centro fue trasladada a un hospital, está interna en un centro penitenciario, acompañada de la Guardia Civil, denunció que el informe de alta y los resultados de analítica que le habían hecho en su atención especializada se habían entregado al Guardia Civil no en un sobre cerrado, sino sencillamente doblado por la mitad, con el consecuente riesgo de acceso tanto por el agente de la Guardia Civil como por aquellas personas del centro penitenciario por la cual fuera pasando esa documentación. Frente a dicha denuncia, la entidad reclamada afirma que el informe de alta y la analítica fueron entregados a la gente en un sobre opaco. No aclaran si el sobre opaco estaba cerrado o no, pero sabemos que no era transparente el sobre, eso sí. Y para hablar de este proceder, citaban una resolución del Defensor del Pueblo del Estado que hacía unas recomendaciones al Gobierno valenciano, en este caso, una guía del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz. Luego nosotros investigamos también el Colegio Oficial de Médicos de Guipúzcoa, también ha hablado un poco de este tema. Eran casos sobre detenidos, que no es exactamente lo mismo un detenido en dependencias policiales que un interno en un centro penitenciario que tiene sus servicios médicos ahí. Pero bueno, así mismo manifestaba que la documentación le fue explicado al paciente y se le entregó a la gente de la Guardia Civil indicándole el procedimiento para su entrega de esta documentación clínica al médico del centro penitenciario. De aquí dedujimos que, bueno, aquí había una finalidad respetable, que era hacer llegar al médico del centro penitenciario esa información para el adecuado seguimiento clínico de la cuestión que le había llevado hasta ahí. Para dar un poco el contexto de este tratamiento y la naturaleza, debo decir que el reglamento penitenciario, en su artículo 209, señala que aquellos internos de centros penitenciarios tendrán asistencia sanitaria de carácter primario en los propios centros, por los propios servicios médicos del centro penitenciario, pero la asistencia especializada, hospitalaria, etcétera, será a través del Sistema Nacional de Salud, en este caso a través de los servicios de atención especializada y hospitales del Servicio Andaluz de Salud. También el artículo 214 del Reglamento Penitenciario establece que todo interno se le abre una historia clínica al momento de ingresar y, por tanto, el interno tiene una historia clínica con los eventos clínicos durante su estancia en prisión y, al mismo tiempo, en el Servicio Andaluz de Salud, su usuario tiene su historia clínica con todos los eventos hasta su ingreso en prisión, los de especializada y luego, cuando algún día se supone que sale de prisión, pues seguirá su vida y seguirá teniendo su historia. Consejo le pareció razonable que los servicios médicos del centro tengan acceso a los informes y resultados de analíticas y datos de salud obtenidos durante la atención. Igualmente, al contrario, que el profesional sanitario especializado del Servicio Andaluz de Salud pueda tener toda la información necesaria para valorar el caso y hacer su diagnóstico, pronóstico, etc. Ahora, la forma de hacer efectiva esa comunicación debería garantizar una seguridad adecuada que garantice la confidencialidad, pero además la integridad y la disponibilidad de esa información. Volviendo al caso concreto que nos ocupa, bueno, en este caso, ante la existencia de informaciones contradictorias, pues, no se declaró acreditado que eso hubiera sido así o no, pero consideramos que, con independencia de este caso concreto, procedía valorar las medidas técnicas y organizativas de seguridad que tiene
implantado el Servicio Andaluz de Salud en todos sus centros sanitarios, porque esto ocurre a diario en todos los centros sanitarios, que fueran para ver si eran adecuadas al riesgo. Hay que tener en cuenta que también el reglamento penitenciario, el artículo 207, prevé que la administración penitenciaria, en el caso de Andalucía, corresponde al Ministerio del Interior, a la Dirección General o Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, firmarán convenios con la Administración Sanitaria, en este caso de la Junta de Andalucía, para la prestación y la coordinación de esta prestación sanitaria. Nos consta que el Ministerio del Interior ha firmado convenios con al menos 7 comunidades autónomas para integrar directamente, permitir el acceso directo al sistema de información de historia clínica de Servicio de Salud Autonómico y viceversa, para que todos los profesionales sanitarios tengan toda la información necesaria. Es más, yo me imagino que cuando el peso algún día salga, todos los eventos clínicos que haya tenido durante su estancia tendrán que ser valorados a lo largo del resto de su vida, lógicamente. Hay al menos 7 administraciones, como mínimo Aragón, Baleares, Galicia, Cantabria, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. Este sistema electrónico, hombre, sería lo deseable, sería lo más aconsejable. No podemos en duda en la profesionalidad de la gente de la Guardia Civil, que está sometido a un deber de secreto muy fuerte, pero para todas las partes, en vez de ir llevando papeles para allá, papeles para acá, y luego, no sé, yo no sé cómo se llaman al final estilo de clínica, no sé si la llevan grapada o no sé. Lo ideal sería eso, una integración con todos los permisos, con todos los parabienes, con toda la seguridad, etcétera. En este caso, con Andalucía no existe tal convenio. Bueno, de acuerdo, pues habrá que recurrir al plan B. El plan B, evidentemente, como mínimo, tiene que ir en un sobrecerrado. Pero claro, también nos planteamos, para dar respuesta a este hospital había tenido que recurrir a una guía del Colegio de Abogados de Badajoz, a una resolución del defensor. Esto que se da todos los días, lo lógico es que hay una directriz centralizada para todos los centros diciendo cómo se procede, porque los médicos están para curar, no para estar comiéndose la cabeza de si meto sobre, si no meto sobre. Tanto en centros internos penitenciarios, como idealmente también a detenidos que tienen su problemática. También está el protocolo de prevención de la tortura, hay una serie de condicionantes. Y como no nos acreditaron que lo haya, pues se declaró infracción del artículo 32 por falta de medidas de seguridad. De todas formas, también hay que decir que nos consta que en paralelo a la tramitación de esta reclamación, ya el Servicio Andaluz de Salud ya está en negociaciones con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y ya tienen muy avanzadas con un texto de convenio para permitir esta integración entre el DIRAIA, que es nuestro sistema de información de historia clínica, y el de prisiones. Euskadi, no sé cómo será la cosa, creo que tenéis competencias tanto penitenciarias como sanitarias, con lo cual, en teoría, debería facilitarse o incluso una integración. Bueno, no sé cómo será. Un caso muy interesante que nos ha explicado extensamente Emilio, y que va a completar este bloque Inmaculada, que va a contribuir Inmaculada, esperanza, que va a contribuir a la contracción del tiempo, explicando su caso muy brevemente. Telegráficamente. Simplemente me parecía interesante traer este caso por un poco el debate que tuvimos internamente, ¿no? En este caso era, una policía local recibió una llamada telefónica diciendo que había unos enseres en la vía pública y entre esos enseres había una caja que vio que se trataban de reconocimientos médicos. Cerca de ese lugar había una empresa de reconocimientos médicos que después pues averiguamos que había llevado a cabo los reconocimientos médicos de la policía y de la Guardia Civil que estaba destinada allí. Sí. Entonces los habían tirado a la calle y no habían establecido ninguna medida de supresión de los datos personales. En este caso, y lo digo por eso me parecía interesante traerlo, porque imputamos un 5.1f que, como sabéis, lo que sanciona es la pérdida de confidencialidad. Entonces, en nuestra reflexión de si efectivamente se había producido una pérdida de confidencialidad, tuvimos en consideración que el conocimiento de los hechos se produjo a través de una llamada de un ciudadano, con lo cual
cuanto menos el ciudadano accedió a esa información, con lo cual ya entendimos que la pérdida de confidencialidad efectivamente se había producido, con lo cual imputamos por el artículo 5.1f a la empresa que realizó los reconocimientos, teniendo en cuenta además que se trataba de reconocimientos médicos y que afectaban a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Telegráfico, ¿eh? Sí, muy bien. Emilio, tienes oportunidad de redimirte en tu siguiente caso, siendo muy breve. Es un caso que trata sobre brechas de seguridad como las balas, nos lo va a explicar. Vale. Muy brevemente. Recibimos una denuncia de una persona que decía que una persona que estaba en formación en el centro de emergencia 061, para la formación que daban para ser teleoperador, había publicado en Facebook comentarios del tipo estoy en mi trabajo, veo cosas muy interesantes y tal. Y de hecho había publicado datos concretos de las personas reclamantes, que obviamente había una animadversión, como ya podemos imaginar. Entonces, le habían respondido del centro de emergencias que no se preocupara, que no había accedido a datos de salud y, vale, muy bien, pero... Y entonces recurrió a nosotros. Nosotros investigamos y lo que nos dijo el centro de emergencia 061 es que efectivamente habían comprobado que una persona... A ver, la cuestión era la siguiente. Hay una bolsa de trabajo para entrar a trabajar como teleoperador 061. Para entrar a la bolsa de trabajo tienes que hacer una formación previa y luego ya hacer la formación, entrar a la bolsa y si te llaman, pues ya te contratan. Bueno, para esa formación previa la hacían con la base de datos de usuarios, que son datos de contacto y datos administrativos, no datos de salud, pero con el entorno de producción, con datos reales y con todo de verdad de la buena. Y se comprobó que un usuario era ni siquiera personal contratado. Entonces, un usuario de formación número tal había accedido concretamente a esas personas y que esa persona que había publicado en Facebook era la persona haciendo formación. Con lo cual, pues, evidentemente, pues, se tuvo que declarar una infracción por confidencialidad 5.1f, porque además, para más INRI, claro, es que en este caso ni siquiera es personal, es que es alguien de la calle que pasa por allí y bueno, de todas formas, hay que decir que el Emergencia 061 nos acreditó que incluso antes, o sea, después de producidos los hechos, pero antes de presentarse la reclamación ya habían pasado a un entorno de preproducción sin datos reales y tenían un proyecto para hacer un entorno de formación. Claro, no, lo mismo que antes, no solo es este caso, sino durante un tiempo indeterminado que no sabemos cuál, toda esa gente había podido acceder a datos reales. Hay que tener en cuenta que en 2022 hubo 3 millones de llamadas al 061, o sea y aparte que me deja la base de datos de todo el Servicio de Salud. Y bueno, y entonces, de forma que ya el Servicio de Salud ya puso coto a esto, ya hizo las cosas como debía ser. Muy bien, lo has conseguido. Esperanza, tú tienes un caso que sé que es muy importante, que es un caso que ha afectado a muchísimos conjuntos de información, que no ha sido solamente de un sitio, sino que ha afectado transversalmente a casi toda España, o sea que las demás autoridades también habrán tenido algún caso, y es un caso de una brecha de seguridad relacionada con proyectos de investigación con muchas consecuencias, pero que una vez más vas a ser capaz de resumir brevemente. Sí, nada, en pocas palabras. Es un caso, pero son 4 procedimientos sancionadores. En este caso, la brecha de datos, la brecha de seguridad, la sufrió un proveedor de servicios tecnológicos que prestaba servicios a diferentes proyectos de investigación y bases de datos de productos sanitarios, ¿no? La brecha, como os digo, se produjo, ahora os cuento las circunstancias, pero se produjo en este proveedor. Los procedimientos sancionadores se abrieron contra los responsables
Es decir, en este caso entendimos que, bueno, siempre, ¿no? O sea, hay algunos casos en la agencia, no específicamente de temas sanitarios, en los que entendemos que el encargado de tratamiento actúa como responsable, con lo cual el procedimiento se abre contra el responsable, en la medida en que determinamos que determina en los fines y medios, pero es el responsable del tratamiento el que inicialmente es el objeto de la investigación y el que normalmente, en la mayoría de los casos, es objeto del procedimiento sancionador, ¿no? Esta brecha en este encargado de tratamiento, que es un proveedor tecnológico, como os decía, afectó a proyectos de investigación y a bases de datos. Por su interés os las voy a identificar. En primer lugar, es un proyecto es un estudio nacional de enfermedades inflamatorias intestinales sobre determinantes genéticos y ambientales. Es la enfermedad de Crohn, básicamente. Es un proyecto de investigación que se estaba realizando con enfermos de la enfermedad de Crohn y todos los datos de esos pacientes se iban subiendo a un aplicativo desarrollado por este proveedor de servicios, ¿no? Un segundo proyecto que fue afectado fue el CORIS-QL, que es un proyecto sobre la calidad de vida de infectados del VIH. En este caso concreto, además, aparte de la brecha de datos personales que tuvo la agencia conocimiento por la notificación que se realizó por parte del responsable de tratamiento, en este caso concreto hubo también un reclamante. Es decir, una persona que participaba en este proyecto recibió la información que reciben los afectados de que se ha producido la brecha, entonces acudió a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? En este caso era una app que había creado este proveedor tecnológico y se había visto afectada también por la brecha. Después se había afectado el estudio observacional del proyecto OnCovid Vacunas, ¿no? Y este es un proyecto para conocer los efectos secundarios del COVID-19 en enfermos de cáncer. Y, finalmente, el Registro Nacional de Marcapasos y Fibriladores, que contrató con la entidad afectada por la brecha la prestación de este servicio, ¿no? Y me diréis, son proyectos distintos, pacientes distintos, datos diferentes, pero se vieron afectados por la brecha, que ya dice mucho de la falta de segmentación que tenía el propio proveedor, porque efectivamente se vieron afectados datos de diferentes orígenes. Este fue un caso muy complejo porque el estudio nacional en el estudio nacional participaban más de 50 hospitales públicos y privados de España. Como os digo, nos dirigimos contra el responsable, pero ya la investigación, que en gran parte se reflejan en las resoluciones, fue muy compleja, porque además, que es un poco con lo que comenzaba al principio de la intervención en la mesa, ¿no? La definición de los roles de responsable, encargado, subencargados, en este caso concreto estaba muy mal realizada y estaba muy mal articulada desde el punto de vista jurídico, ¿no? En este caso, en atención a la información que se recogía en cada una de las bases de datos, la información afectada por la brecha fue diferente, ¿no? Significativo, por ejemplo, en el Registro Nacional de Marcapasos, el número del marcapaso, la persona, por supuesto, que tenía instalado ese dispositivo. Estamos hablando de historia clínica, de afectados de VIH, de cáncer, etcétera, ¿no? Entonces entendimos que el responsable, por supuesto, no había cumplido con sus obligaciones como responsable del tratamiento, y es que en realidad la brecha, el vector de entrada, fue el robo de un token de acceso que permite el acceso a un bucket. Disculpadme los tecnólogos, porque esto ha sido a golpe de aprender el idioma a base de brecha casi, ¿no? Entonces, y en ese bucket secundario almacenaban toda la información de todos los proyectos sin ningún tipo de medida adicional de seguridad, ¿no? Entonces, claro, por eso de ahí deriva la afectación a toda la información que se vio afectada, ¿no? Imputamos infracción del artículo 51F, por pérdida de confidencialidad de los datos, y en alguno de los casos también por un artículo 28, por esa falta de articulación jurídica adecuada de la condición de encargado de tratamiento respecto del proveedor tecnológico. Gracias. Muy bien, entramos ya en el último bloque, que es el de los derechos de acceso. Aquí Juana tiene un clásico también de los que se presentan siempre aquí, que es el que hace referencia a las anotaciones subjetivas y que nos va a exponer también muy rápido. Brevemente. En realidad son dos casos en uno, porque hay que decir que al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En este caso, el primero es un médico que, como hay médicos en la sala, digo, pues me parecía interesante traerlo. Es un médico que pone una reclamación ante Osakidetza considerando que exactamente dice:
Osakidetza, a través del servicio de documentación, ha entregado al paciente una serie de anotaciones subjetivas mías. Y decía, hay que recordar que los evolutivos son anotaciones de los profesionales sobre la evolución del paciente. Por supuesto, de acuerdo estamos. Hallazgos, comentarios que ayudan en la tarea sanitaria. Nunca deben ser facilitados, salvo petición judicial, que no es el caso. En este caso, precisamente, el señor había pedido el acceso a su historia clínica. Por parte del servicio de documentación, lógicamente, se había examinado y se le había entregado la historia clínica. ¿Qué pasó? Que a la vista de la historia de los evolutivos y de la historia clínica que le habían entregado, este señor empezó a poner una serie de reclamaciones solicitando rectificaciones o cancelaciones. Y esto mosqueó un mogollón al médico, diciendo, bueno, esto lo único que nos está generando es trabajo. Pero ya sabéis que las anotaciones subjetivas, la ley de la autonomía del paciente establece expresamente que las anotaciones subjetivas, efectivamente, hay que comunicar al médico para ver si se pueden entregar o no. Pero claro, tienen que ser anotaciones subjetivas. ¿Qué son anotaciones subjetivas? La Ley de Autonomía del Paciente no nos dice qué son anotaciones subjetivas, pero las comunidades autónomas normalmente han establecido una definición de qué se entiende por tal. Por ejemplo, Asturias, Galicia, Navarra y entre ellas la nuestra, la Comunidad Autónoma del País Vasco, en su artículo, exactamente en su artículo 7, determina, voy a ser breve, el artículo 7 determina, se entenderá por anotaciones subjetivas las impresiones o valoraciones personales de las y los profesionales sanitarios, no sustentadas directamente en datos objetivos o pruebas complementarias y que en su criterio resulten de interés para la atención sanitaria del paciente. Entonces, nosotros, examinando exactamente lo que se le había dado por parte del servicio de documentación, se llega a la conclusión de que lo que se le había dado no eran para nada anotaciones subjetivas, eran efectivamente evolutivos. Y el ciudadano... Termina, Hay que por favor. Apaguen ustedes el teléfono. No, es el temporizador porque son las 11. Cago en la leche. Bueno, acabo. Entonces, las anotaciones subjetivas, efectivamente, no se trataba de anotaciones subjetivas, sino únicamente evolutivos del paciente. ¿Por qué? Porque no eran observaciones, ni valoraciones, ni apreciaciones personales, como podría ser, por ejemplo, sino que eran resultados de las pruebas que se habían efectuado, en las cuales, por ejemplo, yo entiendo que una anotación subjetiva puede ser, esta persona parece que no tiene familia, o ha venido hoy y se le ve que no está lavado adecuadamente, o no sé qué más os podría decir, que el paciente parece que hoy no se muestra nada colaborativo y ayer estaba muy bien. Eso sí que puede ser porque no lo extraes de datos o pruebas objetivas, sino que son más que nada la valoración propia. Y de esas quedan claramente fuera de la historia clínica del paciente. No tiene por qué saber. De todas las maneras, hay que tener en cuenta que la normativa establece que las anotaciones subjetivas tienen que estar expresamente identificadas. Es decir, la manera de facilitar un poco la labor de los archiveros y documentalistas es identificar, es decir, en Navarra el método que utilizan, según me comentaban, era que ponían unas comillas o lo ponían en otro color para decir que eran anotaciones subjetivas. Y por otra parte, tenemos lo contrario, que sí eran anotaciones subjetivas. Un ciudadano solicita que le den todas las notas escritas en los márgenes, además así lo dice, en los márgenes por su médico de atención mental. No sabíamos si eran efectivamente anotaciones subjetivas, pero el servicio de documentación y el servicio de protección de datos nos dicen claramente, mira, esto es lo que se le ha dado. Y efectivamente se comprueba que son anotaciones subjetivas. Con lo cual no puede perjudicar esas anotaciones ni el derecho de terceros, como decíamos, ni tampoco de los propios médicos. O sea, una de cal y otra de arena. Muy bien. Pero en este caso, el Servicio Vasco de Salud Osakidetza actuó debidamente. Como siempre. Lo que hay que decirle bien, pues hay que decirle bien. Bien, señores, son las 11. Tenemos que tomar una decisión. Nos quedan 2 casos por exponer, tenemos 2 preguntas online y, por lo que veo, alguna pregunta presencial. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a café o seguimos? Al café, claramente. Al café, claramente.
Bien, vamos a terminar entonces con los casos, los dejamos aquí y vamos a responder a las preguntas. Teníamos primero, Juan, un aplauso para Juan, nuestro realizador de audio y vídeo. Nos va a trasladar dos preguntas que teníamos online. Preparados. A ver, voy a decir solo el nombre por protección de datos, no voy a decir nada más. Angélica preguntaba a la señora Zambrano sobre el caso de farmacia y geriátrico, si hay algún dictamen que pueda consultar. Sí, tiene como 20 de resoluciones para consultarla. Están todas publicadas en la página web de la agencia. No sé si lo digo en bien, bilateral. Como tú tienes la referencia, luego después se las pasamos. Sí, están todas las resoluciones publicadas y bueno, y verá un poco todo, porque además son... O sea, es que son Juan, trajes a medida, vamos, porque los casos eran... Juan, te las pasaremos a ti para que las hagas llegar en el chat de LSO. ¿Y la segunda pregunta? Vale. Ana, que le parece un foro muy interesante. Gracias. María Belén, esta es larga, voy a intentar resumirla, que es excelente el foro, que ella como enfermera se ha reconocido en muchas de las cosas que han explicado los ponentes y que tiene un experto en protección de datos. Uy, me están entrando más preguntas. Tengo un experto en protección de datos que lo hace realmente fácil y hacía referencia al cotilleo que por desgracia ocurre, que comentó Emilio, y que hay una gran falta de conocimiento de los procesos y de actuación que se dan en la práctica clínica. Que si considera la mesa que hace falta formación, visibilidad y que la protección de datos se tome realmente en serio. Es un resumen. Sí, formación siempre hace falta. Eso es una cosa muy importante. En nombre de la mesa, creo que puedo trasladarle que la formación siempre es muy importante y muy necesaria. Una pregunta tenemos en la sala, no sé si tenemos micrófono. Hola, por protección de datos te diré que me llamo Carlos. Hola, Antonio. Quiero recabar la opinión de la mesa sobre imaginaros un país democrático con unas importantes medidas de protección y seguridad de datos, donde varios medios de comunicación de tirada nacional de repente dicen que el presidente del gobierno de ese hipotético país sufre una enfermedad cardíaca grave. Y no solo eso, sino que en el Congreso de los Diputados de ese hipotético país, una diputada, imaginaros que se apellida Álvarez de Toledo, por ejemplo, dice que hay que desclasificar la historia clínica electrónica del presidente del gobierno. ¿Qué opinión tenéis de esto? Gracias. Bueno, no sé quién va a responder, quizás por competencia, tendría que ser la agencia española, aunque creo que la respuesta va a ser muy evidente. Bueno, yo permitidme que no hable como agencia española, que hablo, si queréis, hablo como Esperanza, pero obviamente no transmito, creo que es entendible, no transmito la opinión de la agencia española. A ver, yo creo que plantead dos cosas diferentes. En primer lugar, la publicación de esa información, de la que bueno, yo creo que todos somos conocedores, se realizó por medios de comunicación y bueno, yo creo que hay que ver los visos de amparo en la libertad de información, que sí es verdad que el Tribunal Constitucional establece un límite que es la presunción de veracidad de la información, que aquí pues yo no sé los entresijos de cómo ha salido, pero bueno, sí es verdad que tenemos ahí otro derecho fundamental, en este caso la libertad de información por tratarse de un medio de comunicación con el que habría, o sea, que hay que tenerlo en la óptica, ¿no? al analizar el caso, ¿no? Y, por otro lado, estamos hablando de información sobre la historia clínica de una persona en concreto, que en este caso, además, se le da la circunstancia de que es de los máximos, no digo del máximo, pero bueno, ese es el jefe de gobierno de España, ¿no? Y yo creo que son dos cuestiones distintas, en el sentido de que si esa información, en un análisis, digamos, burdo que puedo hacer, puedo entender que pueda estar amparada o puedo plantear que pueda estar amparada en la libertad de información, en realidad
hay sentencias del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de muchas instancias judiciales que dicen que los cargos públicos, y más cuando es un cargo representativo, digamos que su derecho a la intimidad cede frente al debate público. Otra cosa que podemos debatir es si la condición física del presidente del Gobierno es un tema de debate público o no. Yo creo que también somos conocedores que hay países que con más o menos populismo, más o menos acierto, tienen dirigentes que han hecho pública su condición médica y su situación médica de salud. Eso también lo tenemos en la mente. Pero eso es otro debate. Quiero decir, tiene muchas aristas los que planteas, ¿no? Después, el tema de la solicitud de acceso a la historia clínica, eso ya es otro cantar. Estamos hablando en este caso, yo creo que ya cambiamos el rol. Aquí estamos hablando ya de una persona privada sobre la que se está solicitando, además, una información concreta. Planteo otra derivada. ¿Es de interés de los ciudadanos saber en qué condición está nuestro presidente del Gobierno? Eso ya es otra cosa, que además tendría que ver con transparencia. Y ahí lanzo a muchas personas que hay aquí que también tienen un rol de transparencia. Eso se ha dado, o sea, eso está. Es decir, ¿tienen derecho los ciudadanos a conocer que quien les gobierna está en condiciones de hacerlo? Condiciones de salud. Ahí lo dejo. O sea, y de verdad, os insisto, eso es una opinión personal, total y absoluta, en una valoración digamos, rápida de un hecho del que era conocedora, de que yo también internamente he reflexionado, y son más como ciudadana que casi como responsable, pero sí en ese diferente rol. Es decir, yo creo que los dos escenarios que plantea la pregunta son distintos desde mi punto de vista. Bueno, pues así fue, así nos fue. Muchas gracias por haber venido y nos veremos en el café. Y yo me despido porque este es mi último año. No es tu último año. No, nos negamos.